Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Tauro. Bueno, mi queridísimo Tauro, pues ya sabes que en esta tirada vamos a ver un poquito de todo. Pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Al final del vídeo también daré un mensaje especial en el cual utilizaré la bola de cristal. Tauro, vamos a ir comenzando. ¿Cómo están las energías, mi queridísimo Tauro? Vamos a ver si avecinan cambios. Cambios que para muchos de vosotros no esperabais, sobre todo en el terreno sentimentalmiento, en el terreno laboral, perdón. Entonces, estos cambios que se avecinan para muchos de vosotros podrían ser cambios negativos. No te voy a engañar, Tauro. Para otros, posiblemente ya tendríais en mente otra visión de cara a futuro en lo laboral y os dará igual. Tauro, que no estáis trabajando. Veo cierto estancamiento, pero estancamiento que cada vez va quedando un poquito más atrás. Hay posibilidades de cara a futuro, sí, pero no veo esa firma, esa formalidad. Esa formalidad para tener ese trabajo estable, no la veo. Sí os veo realizando cosas, recibiendo dinero por ese trabajo que habéis realizado, pero no un contrato. Los Tauro que tenéis un negocio, hay una salida de dinero, Tauro. Hay una salida de dinero, hay que ser cauteloso con esta situación que se avecina. ¿Bien? Vamos a seguir, Tauro, seguimos con tu economía. Estás a punto, Tauro, de firmar algo importante que hace referencia a tu economía, algo que te va a traer calma. Ya sea para recibir o ya sea para dejar de pagar algo. Entonces aquí dicen, ¿esa firma te puede traer calma de cara a futuro? Sí. Yo, si te soy sincera, Tauro, no veo el dinero como tal. No veo esa firma como para recibir ese dinero como tal. Yo lo que veo es algo esa firma que te va a traer tranquilidad. Vamos a seguir, seguimos, Tauro, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Tauro que estáis solteros. Tauro que estáis solteros, tenéis las emociones a flor de piel. Tenéis ganas de sentir el amor, tenéis ganas de flotar, ¿no? en ese deseo. Pero también te sientes encadenado o encadenada a algo. Algo que podría ser de tu pasado, posiblemente. Si no estás encadenado a nada de tu pasado, puede ser tu situación actual, todo lo que rodea tu situación actual. Vamos a ver si vienen personas de cara a futuro, Tauro. Vamos a ver. Este estancamiento que yo veo en tu vida, Tauro, también te digo que solo depende de ti se prolongue en el tiempo o que lo cortes por lo sano.
Después de esto, sí te digo, comunicaciones con personas de fuera, de otro lugar. No te puedo hablar aquí que sean personas importantes, pero esas comunicaciones con esas personas te harán o serán el puente hacia tu cambio, Tauro. El puente que te lleva a la puerta de salida de este estancamiento. Vamos a seguir. Vamos a ver de cara a más futuro, Tauro. Vamos a ver. ¿Cuál sería tu persona importante de cara a futuro, Tauro? ¿Qué te parece si lo miramos así? Aunque no quiero que te limiten el tiempo, lo que te voy a decir, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, aquí hay muchas cosas. La persona de cara a futuro sin tiempo, la persona importante de tu vida, te puedo decir que esa historia se divide en dos etapas. La primera no funciona. Y en esa primera etapa, posiblemente muchos de vosotros tengáis un hijo con esa persona, aunque no funcione. Pero sale la segunda ¿qué? Y la segunda etapa dice que regresa con fuerza, que se ha equivocado, que pide perdón y que quiere iniciar algo nuevo en tu vida. En tu vida, contigo, con ese posible hijo que tengáis en común, incluso hacer cosas relacionadas con lo laboral a tu lado. Esa sería la persona importante. ¿Puede ser un poco mayor que tú? Sí. ¿Del mismo lugar que tú? No. Vamos a seguir, Tauro. Vamos a ver qué más. Tauro, que estáis solteros. Bueno. Todos los avances que hagas en tu vida, Tauro, de aquí a cara a futuro, voy a apuntar un número que te voy a dar al final del vídeo. Cambios que en un principio tú vas a dudar mucho. Cambios que serán muy criticados. Cambios que muchas personas intentarán de que tú no los hagas. Pues los harás finalmente. Y serán esos cambios que te lleven a conocer a la persona importante. Y te digo que esa historia se divide en dos etapas. Ya me contaréis, Tauro, no te me vayas, los que estáis solteros, porque te voy a dar un mensaje especial del amor y al final del vídeo también te voy a dar un mensaje general en el cual vamos a trabajar con la bola de cristal. Seguimos, Tauro, que estáis casados, los que estáis en convivencia y, como no, Tauro, que estáis de novios. Bueno, nuestra mente se ha regenerado de nuevo. Eso está bien, Tauro. Eso está bien. Ya estamos viendo de nuevo, porque esto a Tauro le ha pasado muchísimas veces, la relación de otra forma. ¿Bien? Y aunque se avecinen obstáculos y desafíos, como en todas las relaciones,
todo apunta a un estado en la relación de plenitud de cara a futuro. Vamos a ver qué más. Vamos a seguir, Tauro, casados, en convivencia y novios. El alejamiento de una persona aquí, en vuestra vida, en vuestra relación, hace que haya más comunicación entre vosotros, ¿no, Tauro? Entonces aquí lo que dicen es que descubrimos de nuevo el amor que le tenemos a nuestra pareja, el amor, el afecto, el cariño. Cada cual vive el amor como quiere, ¿no? O como puede. Entonces, en este caso, descubrimos de nuevo ese renacer, ese afecto. Aunque muchos de vosotros a veces tenéis dudas, si esta persona que tenéis al lado, en algún momento de su vida, te haya podido engañar en algo. Si te paras a pensar eso, Tauro, puedes entrar en un bucle que te haga retroceder otra vez. Yo no te recomiendo que te pares a pensar eso. Aquí lo que te dice, no busques respuestas de las cuales tú no estás preparado para saber. Yo ahora mismo te digo, yo tu relación ahora mismo la veo bien, la veo que avanza. La veo en plenitud. Aunque con una persona cerca que hay que saber convivir con esta persona, porque este vínculo no se puede deshacer, pues sí. Eso sale clarísimamente. Pero esto no va a implicar una ruptura en la relación. Vamos a ver qué más. Hay uno de vosotros que creo que quiere hacer un cambio importante, pero la otra parte no está de acuerdo, tampoco se está pronunciando. Por no tener una discusión, por evitar conflicto. Vamos a seguir. Tauro. A nivel general te diría, Tauro, para muchos de vosotros se avecinan nuevos miembros en la familia. Sale clarísimamente. No tienen por qué ser hijos directos, ¿eh? No tienen por qué ser hijos directos. Pueden ser nietos o algo así. ¿Hay amor en esta relación? ¿Hay sentimientos? Sí. Pero es que hay uno de vosotros, uno de los dos, Tauro, que es una persona hermética en ese aspecto. Es una persona que no muestra fácilmente los sentimientos. No es una persona de hablar los sentimientos. Así que si en algún momento tú te has preguntado, Tauro, si en esta relación hay sentimientos, te diría que sí. Lo que pasa es que están bastante profundos, bastante herméticos, como te he dicho. Ve, aquí sale esa situación de volver a estar como estabais de bien en un pasado, ¿no? Como que esto se ha anhelado mucho, estáis en proceso, estáis llegando a esa situación de nuevo, como te he dicho antes, estáis en un punto de cambio, de renacer, posible viaje que se avecina en tu vida, Tauro, en vuestra vida, viaje importante, viaje en el que puede reforzar la relación, sí, viaje que puede reforzar esa relación. Y para los que estáis de novios, viaje que marcará un antes y un después en vuestra vida, viaje positivo. Viaje que si en algún momento se ha tenido alguna duda a uno de los dos, como que no le queda duda de seguir adelante en esta relación, Tauro. ¿Bien?
Vamos a seguir. Seguimos, Tauro, con tu mensaje. Tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Todo lo que te genere duda, Tauro, todo lo que te genere duda, no le eches tanta cabeza, simplemente avanza, no te quedes esperando, avanza. Como si tienes que acelerar unas comunicaciones, como si tienes que acelerar un encuentro. No te quedes en la duda porque nadie va a mover nada por ti. Tienes que moverlo tú. Vamos a seguir. Seguimos, Tauro, con la salud y no te me vayas porque ya sabes que todavía te tengo que dar otro mensaje especial. Tauro, para muchos de vosotros veo que vais a gozar de buena salud. Actualmente estáis gozando de buena salud. Lo que sí quiero que de cara a futuro inmediato os cuidéis las posibles infecciones de garganta. Vamos a seguir, Tauro, con ese mensaje especial. Vamos a ver ese mensaje especial. Vamos a trabajar también con la bola de cristal, Tauro. ¿Qué esperas tú, Tauro, recibir? Pues debes de esperar todo lo bueno, Tauro. Porque tú sabes perfectamente que en tu interior que lo has hecho bien, aunque muchas personas te han sorprendido y sorprendido de mala manera. Sabes perfectamente que lo has hecho bien. Y un día 8 será muy importante para delimitar todo esto que ha sucedido y para poner en su sitio a muchas personas que a ti te han sorprendido y de mala manera y que te han juzgado algún tipo de acción sin saber el qué, sin saber el por qué, sin saber qué había detrás de esa acción. Tauro, te voy a dar el número 40 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti. ¿Y qué más? Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, Tauro. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos la próxima semana.